Hola estimados, bienvenidos a este nuevo tutorial de Fábulas de la Universidad del Paraíso. Soy Cristóbal y hoy día vamos a revisar una parte más práctica que vendría siendo el cómo configurar un modelo para la impresión 3D, que es un tema bastante habitual que nos llega al tema de que cuando nosotros estamos eh, empezando a introducirnos dentro del mundo del modelado, la impresión 3D, tenemos esto, ¿cierto? Este esquema acá que presenta una empresa canadiense, que tenemos como este proceso de flujo, ¿cierto? Tenemos un modelo 3D en el computador que lo diseñamos, tiene que haber alguien, un diseñador que lo hace, y luego acá sale cómo se carga ese modelo a la máquina, ¿cierto? Entonces, después muestra como que ya se imprime y está listo, pero a nosotros no nos interesa hacer hincapié hoy día en este punto de acá, en esta flecha, cómo se pasa de del diseño de la computadora hacia la máquina, cómo se comunican esos dos y donde generalmente es que hay como un miedo o un como tema de no querer meter las manos en este caso. Bueno, para eso, sobre esa información, existen los software que se llaman los CAM, que vendrían entendiéndose como Computer Aided Manufacturing o manufactura asistida por computadora, los cuales son software que tienen la propiedad de comunicar justamente lo que vendría siendo la información que existe del modelo y coordinar y dar instrucciones a la máquina de cómo generar ese modelo. Entonces es un intermediario entre el creador y la máquina. Para ello, lo que nos interesaría ver serían los conceptos elementales, los más básicos, los fundamentales que son necesarios al momento de configurar correctamente un archivo para mandarlo a imprimir 3D. En el fondo es para perder el mío y para poder mandarlo a imprimir de forma segura sin que vaya a haber errores por asuntos de configuración. Ojo a entender que acá estamos asumiendo que la máquina está en condiciones óptimas de lo que vendría siendo mantenimiento, calibración, material, etc. Solo para evitar errores que podrían ser del tema de software. Entonces, dicho eso, para configurar un modelo correctamente para la impresión 3D tendríamos que considerar ciertas eh, esferas de conocimientos, por así decirlo, que vendría siendo la posición del modelo, la dimensión del modelo, un asunto de la resolución que ahí lo voy a explicar en detalle, también el relleno del modelo y otro factor que si bien no se visualiza directamente al momento de configurar el modelo, pero sí influye totalmente y que siempre considerarlo, es la temperatura. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es utilizar un software que es gratuito de la empresa Ultimaker, que es una marca que fabrica impresoras 3D, y para ello vamos a ir a descargarlo. Acá estamos en la página web de Ultimaker, buscan en un navegador Google ultimaker.com y les va a aparecer. Y acá tendríamos, que es lo que nos interesa, software, la pestaña de acá, vamos a software. Pinchamos. Y lo que nos interesaría acá sería este primero, el Ultimaker Cura, que es el software para configurar. Lo pinchan y le dan acá a descargar. Obviamente, según cuando estén viendo este video, la versión va a cambiar. Entonces lo pinchan y le dan a descargar. Obviamente, según sus computadores, esto debe aclarar que puede estar para Windows, para Mac o para Linux. Así que es bien transversal. Le dan a descargar. Y una vez que ya lo tengan descargado e instalado, nos vamos hacia el software. Acá ya estaríamos dentro del software Cura una vez instalado. Obviamente ustedes instalan el programa, le dan siguiente a todas las opciones que les solicite. Y acá ya lo tendríamos configurado. La primera vez que les aparezca el software, no les va a aparecer esto directamente, sino que les va a aparecer una pestaña anterior, que vendría siendo esta de acá, que sería agregar una impresora, que les va a pedir agregar una impresora. Si tiene Wi-Fi, pueden tenerla conectada a su red y buscarla a través del computador que esté en la misma red Wi-Fi conectado, pero si no, agregan una impresora fuera de red, que tiene acá Ultimaker un listado gigante de impresoras de distintas marcas que van agregando cada día más y más, así que debería estar la de ustedes acá. Puede ser que según el tipo de impresora trabaje otro software, pero para las máquinas que nosotros y la tecnología que manejamos en FabLab utilizamos principalmente Ultimaker. Así que en este caso acá buscan su máquina. Por ejemplo, nosotros utilizamos una marca
que se llama Creality, entonces estaría acá en la C, pinchamos Creality y acá aparecen los modelos disponibles. En nuestro caso estamos utilizando la Creality Ender 3. Le pinchan y le dan a agregar. Agregamos acá la máquina y acá les pide obviamente ciertas configuraciones de ancho de la cama, profundidad, o sea, configurar cuánto es el tamaño del plato, la altura, cuánto es lo máximo. Estos son todas especificaciones del fabricante. Esto por defecto está correcto, pero si tienen alguna duda, deberían contrastarlo con las configuraciones que les indica el fabricante de la máquina, que les tiene que indicar en un manual cómo configurar el ajuste acá de la máquina en el software Cura o el software que les recomienda. Y acá el tema del extrusor, que también esto lo dejamos por defecto. Esto vendría siendo acá cómo está la interfaz de la máquina ya agregada, la interfaz por defecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Acá lo que nos interesaría sería agregar obviamente un modelo 3D para poder empezar a jugar con las configuraciones. Entonces nos vamos acá, nos vamos a pausa en el video, por favor, pausa. Acá estamos en la carpeta donde tenemos guardados nuestros modelos 3D, que ya los tenemos creados previamente. Uno descarga de internet y otro creado por nosotros. Y en este caso vamos a agregar el primero. Vamos a hacer un cubo. ¿Por qué un cubo? Bastante simple, la verdad. Voy a mover un poco mi cámara para que se aprecie esta parte de acá que es importante. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá tenemos ya agregado el modelo 3D, ¿cierto? Pareciera que no sucedió nada, pero acá apareció una información en el recuadro que indica ya tiempo, gasto de material, inclusive cuántos metros de carrete vamos a utilizar. Recordad que el filamento es un material que viene como en formato de rollo, un hilo, parecido como, hacerse una analogía con la máquina de coser. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros apenas agregamos un modelo, nosotros ya tenemos configurados ciertos parámetros con los cuales eso le dan las características que el software le va a indicar a la máquina que tiene que utilizar para poder generar este modelo. Acá estamos viendo la vista del modelo 3D en la preparación. Acá en vista previa sería cómo se visualiza el modelo una vez así como configurado correctamente con las capas y todo. ¿Qué es lo que tenemos acá? Esto por defecto se les debería ver de la siguiente manera, acá, así, con el color. Pero a mí me gusta cambiar esto del color del material por el tipo de línea. ¿Por qué? Porque podemos separar mejor las partes de cómo se configura o entender que lo que hace el software es desglosar toda la información del 3D y separarlo en distintos segmentos que los categoriza para poderlo ir configurando correctamente. En este caso, aquí lo que me interesan serían, por ejemplo, si nos vamos acá al perfil, estamos trabajando con perfiles predeterminados. De momento creo que es lo mejor trabajar con perfiles por defecto porque es lo más fácil para poder introducirnos de mejor manera a este mundo, saber que estamos trabajando como dentro de un margen seguro. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Acá en estos momentos, para interpretar esta información, el perfil me indica esta parte de acá, estos 0 punto algo, son la resolución de la altura de capa. ¿Qué es la resolución? Esto estamos acá. Si hacemos zoom y nos vamos acercando acá, van a ver esas pequeñas capas. Cada una de esas capas que ustedes pueden apreciar del cubo, ese como laminado, son capas que tienen 0,2 milímetros de espesor, o sea, acá hay 0,2, 0,2, 0,2 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que se entiende o qué es lo que nos interesa de esta información? Mientras más pequeño el número, por ejemplo, estamos en 0,2, pero ¿qué pasa si yo elijo 0,1? Vamos a apretarlo y se va a empezar a actualizar el modelo. Fíjense lo que sucede acá. Si se dan cuenta, las capas son mucho más delgadas y hay muchas más capas que en el primer caso. Y si nos vamos al otro lado, 0,28, las capas se van a ver mucho más gruesas y va a haber un menor número de capas. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que a mayor número de capas, con un mayor grosor,
tenemos obviamente menos capas y también cambia el tiempo. Si se dan cuenta, este se demora 2 horas 54 minutos versus el de 0.12 milímetros, que se demora un total de 7 horas. O sea, si se dan cuenta, la diferencia es bastante significativa. ¿Por qué? Porque obviamente estas capas, al ser más finas, la máquina tiene que generar muchas más. Entonces, ese es un asunto con la resolución. Ahora, ¿en qué influye esto de la resolución? Obviamente en que la superficie va a ser mucho más homogénea, mucho más continua, mucho más lisa, por decirlo de alguna manera. Y también va a tener un acabado superficial mucho más agradable visualmente. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran lograr, por ejemplo, no es lo mismo hacer un cubo para, no sé, experimentar con él y hacerle deformación y todo, que saben que lo van a destruir, que, por ejemplo, para una presentación, para una maqueta, para un prototipo en donde requieren que se vea lo mejor posible. Entonces, dependiendo de eso, es cuál configuración les conviene más de resolución y obviamente en función del tiempo. Ahora, otro parámetro que es muy importante de configurar vendría siendo el relleno, que está acá. Si yo bajo esta línea que me muestra la altura de capas que va generando la máquina a medida que va avanzando el extrusor, si se dan cuenta, acá aparece una especie de panal de abeja, por así decirlo, un entrecruzado. Eso vendría siendo el relleno. ¿Por qué? Porque la máquina, cuando captura un modelo, divide este en dos principales segmentos, que vendría siendo la capa exterior, que vendría siendo el shell, o la cáscara, entendámoslo como la cáscara exterior, y el relleno. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa a nosotros es siempre que la capa respete, obviamente, una continuidad y una, ¿cómo decirlo?, correspondencia con el objeto que nosotros modelamos, pero al interior no necesariamente tiene que ser un sólido al 100%. En este caso, cuando estamos viendo acá, tenemos un porcentaje relleno del 20%. ¿Qué significa eso? Que nos va a permitir hacer una estructura lo suficientemente consistente dentro del modelo, pero a la vez nos vamos a ahorrar material. ¿Por qué? Si nos pasamos de un 20%, vámonos acá al máximo, al 100% de relleno, miren qué es lo que va a suceder. Está cargando el modelo. Si se dan cuenta, miren acá, todas esas láminas. Miren cómo cambió, en que estamos viendo un acabado homogéneo, porque claro, esto ya es una lámina completamente cerrada durante todo el cubo. Y si pueden apreciar acá, la diferencia en tiempo es brutal. ¿Por qué? Porque acá significa que aquí va a tener que agregar material en todo nuestro volumen, ¿cierto? Entonces ahí la diferencia en tiempo es impresionante para poder hacer este cubo, que si se dan cuenta, este es un cubo relativamente pequeño, es de 5 centímetros por cada lado. Entonces, eso es un parámetro bastante influyente. Ahora, otras cosas que son importantes de considerar acá. Volvamos a la preparación. Vamos acá. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, yo les dije que el cubo era de 5 centímetros, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si no necesitara el cubo de 5 centímetros? Yo lo puedo escalar. Tenemos acá nuestro panel de configuración del modelo. Entonces tenemos acá herramienta de mover, que esto es para desplazarlo. Lo puedo desplazar acá visualmente, agarrándolo con el clic izquierdo del mouse, desplazándolo para un lado para otro. O lo puedo desplazar con números. Se dan cuenta acá, le doy una posición y se desplaza. Si yo quiero centrar el modelo, es importante y aconsejable siempre que el modelo parta desde el centro. ¿Por qué? Porque es donde si trazáramos como una X acá, el centro de la cama siempre va a ser el punto más neutro en cuanto a lo que vendría siendo posibilidades de desequilibrio, de desbalance o de algún error de calibración. Es menor. Entonces, al centrar el modelo, es mejor el porcentaje de éxito de la impresión 3D, entender que es una tecnología que puede fallar como cualquier otro proceso o cualquier otra máquina. Ahora, volviendo a lo que le estaba diciendo, el tema de la escala, acá si se dan cuenta, mi cubo es 50 milímetros, 5 centímetros. ¿Qué pasa? Yo puedo escalarlo, por ejemplo, no sé, quiero escalarlo a 100 milímetros, escala uniforme, se apretó 100, se escala todo proporcionalmente y también se actualiza obviamente la información del modelo
de cuánto tiempo va a tardar en imprimirse ese cubo. Si se dan cuenta, 10 días de impresión es una ridiculez para un cubo. Yo también puedo apretar Control Z y queda la medida original. O también puedo trabajar con los porcentajes. Por ejemplo, decir que el cubo lo quiero, no sé, a una quinta parte. Entonces lo dejamos de un 20% de su tamaño original. Bien, es una posibilidad. O, por ejemplo, desactivar la escala uniforme. Y si yo quisiera trabajar uno de sus lados, por ejemplo, solo la altura. Quiero que sea de la mitad de la altura actual. Entonces desactivo la opción de escala uniforme. Le doy a Enter y ahí se achica. ¿Se dan cuenta? Esas son opciones de manipulación de la escala de nuestro objeto. Otro tema importante es el tema de la rotación. Acá no se va a apreciar tanto, pero en el siguiente modelo sí se los voy a mostrar. Pero sepan que yo puedo ir manipulando la rotación de este para ir viendo cómo queda mejor posicionado. Si por alguna razón no me gusta de ninguna manera, yo puedo restablecer la posición a la posición de cómo quedaría esto por defecto. Acá el software se está volviendo loco porque no entiende cómo va a imprimir eso que está flotando en suspensión en el aire. Esto es muy importante. No puede quedar algo así en suspensión en el aire si tiene la posibilidad de quedar la base completamente paralela a la cama de trabajo. Entonces acá en las opciones de rotación tenemos las opciones de restablecer. O por ejemplo tenemos las opciones también de aplanar, que es que la cara que le esté dando hacia la cama va a quedar ahí como se hace como un enlace magnético para que eso no quede en suspensión en el aire innecesariamente, ¿cierto? Entonces, ya visto el tema de la escala, del relleno, lo otro que nos interesaría sería dos configuraciones, más que sería el tema de la adherencia y el tema del soporte. Pero para ello, prefiero utilizar otros modelos donde se van a apreciar más esas configuraciones. Entonces, si vamos acá, lo pinchamos, le podemos poner suprimir. Y vamos a agregar acá otro modelo, que va a ser este archivo de una columna cervical, pedazo cervical de columna vertebral, perdón. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá en este momento está procesando esto. Esto se va a tardar porque es un modelo mucho más complejo geométricamente. El cubo es bastante sencillo para la máquina de procesar la información. O sea, perdón, para el software, pero este no. Entonces acá se van viendo, es harto el tiempo que toma. Y si yo me voy acá a vista previa, está cargando el modelo, y me muestra acá cómo quedaría el asunto de las capas. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que sucede en estos momentos es que yo, por un tema ya de conocimientos, pero para que lo entiendan, sé que todas estas capas, todo este material que iría acá, esto no se puede imprimir así tal cual, porque por efecto de la gravedad, a medida que vaya depositando el material va a caer. Entonces, acá es cuando entra el asunto de configuración del soporte. Si yo activo esta configuración, lo que hace el software es hacer un cálculo en base al grado de inclinación que tenga esto con respecto a la base, y cuando supere un cierto número determinado, va a generar una estructura, imagínenselo como un tipo de andamios como para las construcciones del edificio, en el cual esto se va a poder ir levantando e ir estructurando a medida que se va generando el depósito del material. Súper importante para figuras orgánicas, diseño de personajes, modelos, etc. Entonces, esta impresión se vería más algo como esto, sería como lo más acertado. Yo sé que se ve horrible, la verdad, pero no le tengan miedo porque darles a entender que todo esto después se limpia. Esto se limpia con alicates, con lija, etc. y se puede remover. Entonces esto se va generando así, ¿cierto? En las estructuras donde requiere soporte, se dan cuenta los celestes, por eso me gusta el tema de la visualización con colores, porque se aprecia mejor. Esto, el rojo sería el externo, la capa externa del material, el verde sería como la capa interna, acá sería el relleno. Los amarillos serían como las paredes o las caras que van contra ¿cómo se llama esto? El suelo o la cama de nuestra impresora. Y la gracia es que va levantando esta estructura de soporte a medida que va creciendo, porque sabe que en este punto va a necesitar un apoyo. Ahora, claramente esto conlleva un gasto mayor de material y de tiempo, pero nos ayuda a que nuestro modelo se imprima correctamente. Entonces,
No hay, no hay peor cosa que configurar mal un archivo y después darte cuenta la mañana siguiente cuando la máquina te dio un error, o peor aún cuando estás con toda la ilusión de verlo listo y ves una maraña de plástico ahí porque obviamente cayó material en el aire y no funcionó. Entonces se dan cuenta si es como se iría generando esto, toda esa estructura de soporte ahí. Entonces, dicho eso, estos vendría siendo como los parámetros esenciales. Otro más que está acá, que es la adherencia. Si yo lo activo, lo que me va a hacer es generar una especie de pestaña de material, que dependiendo si es un raft o un brim, lo que va a cambiar es que va a ser una pestaña que va a ir o debajo del modelo o, o partiendo desde el contorno del modelo, pero lo que va a ayudar es a generar mejor adherencia. Entonces, saber también que si el modelo tiene muy poca superficie de contacto para adherirse con la cama, también vendría siendo importante activar esta opción, cosa de vamos a gastar un poco más de material, pero nos vamos a asegurar de que nuestro modelo no se vaya a despegar. Si se dan cuenta, acá está lo que yo les decía antes, que esta capa que se llama brim, que es una capa que nace desde el contorno de la figura y se extiende, esto es para que se genere una mejor adhesión, entonces a medida que la máquina se va moviendo y mientras el plástico se va enfriando, genere mejor adhesión y no se vaya a ir moviendo, porque obviamente la tracción que genera el extrusor a medida que va avanzando, el extrusor lo podemos visualizar si vamos acá, por ejemplo, eso que está ahí, que va como 1 por hora, pero así es el tiempo real, acá lo puedo acelerar. Eso genera tracción en el material, entonces generar una capa de adhesión a la base, que es la capa más importante, entender que la capa más importante para imprimir en 3D correctamente es la primera. Si la primera se genera bien, no debería haber problema en condiciones normales de la máquina. Ahí es como se genera una capa. Es el recorrido que hace el extrusor por capa. Entonces, ya generado la capa 1 o la capa 1 correctamente, ya el resto no va a haber problema. No debiese haber problema. Entonces, dicho eso, lo otro que nos faltaría sería ver el tema de la temperatura. Para eso, acá por defecto el software no me deja tocarlo, lo tiene ya previamente configurado, porque nosotros tenemos seleccionado acá ya un material, que en este caso, si nosotros nos vamos acá, elegimos el listado de material, estamos trabajando con PLA, poliéster láctico, que es el material que mencioné en mi anterior video, que es el que utilizamos siempre en el FabLab. Pero entender que los materiales pueden tener pequeñas diferencias. Entonces, si se dan cuenta acá, esta pestaña no se las quería mostrar probablemente tal porque voy a mover la cámara para acá, es un listado gigante de configuraciones que se trabajan. Pero acá hay un filtro en donde podemos visualizar lo que queremos. Entonces, si escribo temp, va a empezar a aparecer la temperatura. Y acá me sale la temperatura del material de impresión. ¿Qué es lo que sucede acá? Que ¿cómo decirlo? El material, si bien puede ser el mismo, dependiendo del fabricante puede cambiar sus especificaciones técnicas. ¿A qué es lo que voy? El PLA se trabaja en un rango de temperatura entre los 190 a los 230 grados aproximadamente. Pero, obviamente, cada material va a tener un punto de trabajo de temperatura óptimo que el fabricante lo describe en la caja, en alguna parte, en el reverso, en el frontis de la caja del material, indica la temperatura ideal de este para que la impresión salga lo más óptima posible. Entonces, siempre es importante cambiar este parámetro al necesario para el material que estén trabajando. Ojo que podrían estar trabajando otro material, nylon, ABS, PETG, etcétera, flexible, y todo eso cambian las configuraciones de lo que estamos viendo acá. Entonces, recuerden que cada material tiene distintas configuraciones y es su deber informarse y estudiar previamente antes de empezar a configurar así, como decirlo, a ciegas. Necesitan una base de conocimientos del datasheet técnico del material, etcétera, para revisar y comparar si su información está correcta. Y también hay un montón de videos en internet aparte de este en donde explican distintas configuraciones y gente que le gusta mucho experimentar para ver cuáles serían como las condiciones óptimas para que resulte el modelo correctamente, que es lo que nos interesa. Entonces, ya una vez finalizado esto de las configuraciones y todo, ya lo único que quedaría sería configurar esto para guardar el archivo, que en el fondo tendríamos que escribirle acá, le podemos cambiar el nombre. Por ejemplo, acá C3, que le pone siempre como
por defecto la sigla de la impresora que se está trabajando. Ojo, entender que cuando van a exportar un archivo, esta configuración es solo para la impresora con la que están trabajando. No les va a servir, por ejemplo, agarrar esto que es para una Creality Ender 3 y pasarlo a una Ender 5, una 10 o otra marca. No les va a funcionar. Así que no lo intenten porque en el mejor de los casos les va a dar un error. Y en el peor de los casos, si les reconoce el archivo correctamente, va a haber algún error en las dimensiones y todo eso y pueden dañar la máquina así hasta el punto de destrozarla. Entonces no lo hagan. Siempre preocúpense que el archivo es único y exclusivo para el sistema y la máquina que están utilizando en ese momento. Le podemos cambiar el nombre acá, columna, cualquier otro. Y lo otro sería guardar el archivo. Y se guarda, una vez estamos acá, se guarda en formato G-Code, que es el formato que interpreta el software, y esto después se va a guardar. Queda listo eso, queda guardado el archivo. Después eso tú lo copias y lo puedes guardar en un pendrive o lo puedes guardar directamente en un pendrive si lo enchufas, de hecho, un pendrive o una tarjeta SD, dependiendo qué es lo que reconozca tu máquina. Lo puedes conectar directamente a tu computadora y te va a reconocer automáticamente para guardarlo y luego eso es lo que lleva finalmente y lo conecta a la impresora 3D. Eso sería el proceso de ese paso que queríamos ver entre medio desde el computador a la impresora, cómo se llegaba ahí. Espero que les haya gustado, eso sería todo por hoy. Y nos estamos viendo en más videos tutoriales. Muchas gracias.